Claro, yo no he pintado nunca, pero me imagino que si uno pinta algo, puede pensar, esto no está bien pintado o esto no es exacto. O sea, puede ser un error puramente técnico, como yo puedo equivocarme pulsando la cuerda que no es, por ejemplo. Yo no lo puedo corregir, yo necesito ir hacia adelante. ¿Qué haces en esos momentos? Hay veces que aprovechas el accidente y funciona. Hay veces que ese accidente se carga la obra, se va. La estás trabajando y logrando y de repente una pincelada, dos pinceladas y ves cómo se te empieza a ir, se empieza a ir, se empieza a ir la imagen y se te fue. Y por más que a veces quieres regresar y retomar y repintar, la pieza se fue. Yo pinto muy a la prima, o sea, como muy inmediato. Hay pintores que trabajan procesos muy largos, ¿no? Desde las veladuras, desde trabajar una imagen por meses o semanas. Me pasó cuando trabajé colaboré con algunos artistas escénicos, con alguna orquesta. Y eso que me contabas ahora, Rafael, para mí era una sorpresa porque veía los últimos compases sonar y yo quería agarrarlos porque si es que esto se va y se acabó, ¿no? La pintura ahí está, ¿no? Es muy matérica, ¿no? Y por ejemplo, en mi caso que trabajo Interesantes. con modelo y con luz Sí. natural, pues la luz natural está cambiando todo el tiempo, entonces hay periodos más o menos estables, pero es imposible para mí prolongar esas sesiones pictóricas porque la luz cambia, los colores cambian, la persona cambia o el modelo, si es algún alimento que hace en otro lado, se descompone, cambian los colores, los brillos, uno se siente distinto como pintor, entonces por ello trabajo como en ese ritmo y tratar de abrir y cerrar en una sesión. ¿Y qué opinas tú de cómo se podría acercar más la música a la pintura? Y te lo pregunto porque sé que tú eres muy melómano y la música forma parte de tu vida. Yo pinto con música, vivo con música y ahorita que lo platicamos, Rafael, pues uno mientras pinta también hace sonido, hace música con los pinceles, al mezclar los colores, al meter el pincel, Diriges la orquesta casi. los movimientos. Sí. Y sí, es muy curioso. ¿Tú cuando tocas guitarra ves colores? La música se ha convertido pues casi en imagen, ¿no? O sea, en el siglo XXI la gente ve la música más que la escucha, ¿no? Yo todavía vengo de una generación que me crié sin internet, escuchando la música, que eso también es un tema filosófico, ¿no? Cuando me preguntan a mí cuáles son las obras musicales que más me gustan, digo, mira, es que no es lo mismo escuchar una obra musical en disco que escucharla en directo por una gran orquesta y a lo mejor una obra que he escuchado en directo me ha impactado tanto que entonces te diría, pues es una de las obras que más me gusta de la historia y fue porque la escuché en vivo, que no es lo mismo que escucharlo en una grabación. Un amigo mío me proporcionó la posibilidad de grabar en un museo de un artista canario que se llama Martín Chirino. Entonces pensé y dije, ¿qué puedo grabar ahí? Porque tenía yo como cinco o seis piezas. Y entonces dije, bueno, una de las piezas que tengo es Bach. Y Bach es como eterno, etéreo, redondo, cuadrado, geométrico. Y la obra en concreto que yo iba a tocar, que es una de sus obras más famosas para instrumentos solos, es su Chacona para violín solo. Y entonces dije, eso es una serie de variaciones. Entonces, que termina y parece que estás haciendo un círculo que termina perfectamente y empieza otra. Hay algunas más largas que otras. Luego tiene una sección de arpegios que suena como que parece que estás haciendo así líneas curvas y entonces dije, sería muy interesante darle un enfoque a Bach, que siempre pues la gente graba vídeos de Bach pues en una iglesia, o allí donde él trabajó en Leipzig, en Alemania, en la iglesia de Thomas Kirche, o en una sala de conciertos clásica, pues con un fondo negro así, ¿no? Y yo dije, pero ¿y por qué no llevamos Bach como al arte casi contemporáneo? Porque este escultor acaba de fallecer hace pocos años. Me decías que al pintar como si estuviera dirigiendo una orquesta, pero tú a la hora al platicar la experiencia estabas dibujando, modelando.
es el movimiento de la mano, ¿no? Y justamente es todo esto que decías de la sala de concierto o de tocar un instrumento o del ruido que surge y de lo que surge de friccionar el pincel ante la tela, este contacto que tiene que haber con la mano y la guitarra, el pincel o el lápiz y el soporte, o incluso detrás de un tocadisco y la aguja, pero esa fricción o ese contacto ante lo digital cada vez es menor, ¿no? Sí que lo es. Yo te voy a poner un ejemplo, una historia muy bonita, que creo que le va a gustar a la gente escuchar. Que yo tengo un hermano mayor que, bueno, él estudió música, pero luego lo dejó él, el mayor que yo, y estudió piano, y estudió guitarra. Y recuerdo que nuestros padres nos llevaban a escuchar conciertos. Yo soy de Málaga, del sur de España, al teatro de la ciudad. Y entonces ahí tocaban las obras del gran Igor Stravinsky, contemporáneo de Picasso, Arthur Rubinstein, en fin, en el París de principio del siglo XX y primera mitad. Y entonces, claro, para un niño pequeño escuchar música Stravinsky pues es muy complicado. Y recuerdo que la acústica del teatro era muy seca. Ya no te hablo aquí de una grabación discográfica, te hablo de ir a un concierto y sentarse en el palco de un teatro a la italiana. Vale, eso fue cuando nosotros teníamos 10 o 11 años. Y cuando yo tenía 19, me mudé a Alemania, a la ciudad de Düsseldorf, donde por cierto hay una academia de arte, creo que de las más antiguas de Alemania, la Kunstakademie de Düsseldorf. Cuando me mudé, invité a mi hermano a que viniera a visitarme. Mi hermano ya había dejado la música clásica, estaba ya en otra onda, en otro rollo. Y le dije, oye, viene la Filarmónica de Viena. Y efectivamente solamente quedaban las entradas más caras. Estoy hablando de entradas que valían cerca de 300 euros. Pues yo dije, ¿sabes qué? Deme dos entradas. Y me gasté todo mi dinero del mes. Y me supo barato en ese momento. Luego me supo caro varias semanas después, ¿no? Dije, no tenía. Pero todo esto para decirte que nos sentamos mi hermano y yo, dirigía al famoso director Zubin Mehta, hindú, uno de los directores más importantes, y tocan la consagración de la primavera de Stravinsky, que habíamos escuchado nosotros, pues eso, 10 años atrás, en nuestra ciudad, en Málaga, con una acústica un poco más seca, en una sala era la Filarmónica de Colonia, de la ciudad de Colonia. Y cuando empieza a tocar, ahí yo vi el efecto físico de la música en el cuerpo humano. Hubo un momento que la orquesta tocó tan fuerte, con la percusión y todo, creó tal volumen en la sala que mi hermano se levantó la camiseta y me enseñó que tenía toda la carne de gallina así. Y yo dije, wow, lo que consigue la Filarmónica de Viena. O sea, si juntas buena acústica, buenos músicos, buena música y el público entregado, se crea una magia, pues igual que en los museos. Yo no sé qué opinas tú de lo que está pasando ahora en el Museo del Louvre, por ejemplo, que está habiendo pues bastantes iniciativas para frenar un poco toda esa masa de turistas que cada vez es más grande y ya en vez de ver un museo parece que lo que uno está es en el mercado de, yo qué sé. Así como la música es aire, pues la pintura es luz, ¿no? Hoy en día, pues sí, los museos, encontrarse con las grandes obras de arte siempre es emocionante. Hoy en día, con todo lo que ocurre, pues te encuentras con piezas que están resguardadas tras vidrio, seguridad, no te puedes acercar, probablemente no están tan bien iluminadas. Entonces, lo que vemos es algo muy distante a lo Ujú. que sea que pudiera surgir ante una obra bien iluminada en sus condiciones y teniendo esa cercanía e intimidad, ¿no? Con la obra. Sí, como si, no sé, si fuéramos a una sala de concierto y estuvieran los músicos resguardados, yo qué sé, con... Sí, en una cristalera o algo así. Sí, lo de la pandemia quizás son las experiencias más cercanas a eso. Bueno, o también, bueno, hacer un streaming se puede parecer a eso también. Sí, son como, pues sí, o sea, es donde ha ido un poco evolucionando el mundo. Conforme van pasando los años, supongo que hay que proteger más los cuadros, la población crece, los museos se llenan más. Fíjate, hablando de museos y de París, yo tuve la suerte de tocar en uno de mis dos museos favoritos. Recuerdo la primera vez que fui a París y fui al Museo d'Orsay
y vi a Renoir y ahí entendí que Renoir hacía que yo me enamorara de la pintura aún más. Era algo parecido a cuando te enamoras de una persona, ¿no? En 2018, que fue la última vez que estuve en París, yo he ido muchas veces a París. Ahora es el periodo de mi vida que más años llevo sin ir, pero normalmente suelo ir cada año o cada 2 años. Toqué en el Museo d'Orsay, imagínate, en un homenaje que hicieron a Picasso y demás, y toqué pues música española y un poco de la época de Picasso. Y me gustó mucho cerrar ese ciclo de poder yo dar algo de mí, porque evidentemente yo no voy a donar, yo soy muy malo pintando, entonces yo no voy a donar nunca una obra mía al Museo d'Orsay, pero sí puedo hacer un concierto y tienen un auditorio fantástico además. Y normalmente yo en un museo, yo soy una persona, yo no sé cómo sois vosotros los pintores, pero yo siempre que voy al museo tengo una especie de ansiedad que no creo que sea nada buena, que lo quiero ver todo, pero no sé cómo sois vosotros los pintores o si varía de cada pintor. ¿Cómo veis los museos vosotros? Yo creo que hay estudios, y a mí me pasa eso, y así lo practico. Dicen, hay estudios que dicen que tenemos capacidad para retener y para poder ver realmente 2 a 3 obras. Entonces yo lo que hago es que si puedo seleccionar previamente a lo que voy, me dirijo directamente a esas piezas. Si no Mm, sé qué va a haber en la exposición, lo que hago es que la camino muy rápido ajá. y selecciono. Y voy directamente a estudiar las 2, 3 piezas o la pieza que quiero realmente concentrarme. Y si fuera el caso de que hay muchas más, pues lo que bien dices, pues regresas, ¿no? Han habido piezas que he estado semanas estudiando, ¿no? O semanas viendo, ¿no? Una de esas, pues es las Meninas, ¿no? O Ujú, Velázquez, muchas piezas de Velázquez, el retrato de Felipe IV, las hilanderas, la fragua, los borrachos, o, el autorretrato de Tiziano, que también está en el Prado. O sea, nace el Prado o Goya, si entramos a Goya, el fusilamiento, o es decir, no acabas pues, el Jardín de las Delicias del Bosco. Es que el Prado tiene mm. esto, ¿no? Tiene este ritmo en el cual vivimos, que se nos impone, y que todo es rápido y desechable, y cada vez más rápido y cada vez más veloz todo. Pues la pintura para hacerla tiene otros tiempos y para disfrutarla me parece que también. Lo mismo supongo con la música, ¿no? ¿Qué te parece si toco, ahora que has dicho el término veloz y que el mundo va tan rápido, ¿qué te parece si toco algo muy lento? Es de esos compositores que yo llamo libres, que su música, pues podría ser música, o podría ser pintura, o podría ser literatura, o podría ser o escultura, o lo que fuera. Y estaba pensando, digo, ¿y si toco esto? Tengo aquí la guitarra. La calidad de sonido, lo que hablamos, pues no va a ser así en un streaming, lo que puede ser en directo, ¿no? A mí muchas veces me dice la gente, oye, ahora porque estamos hablando pero es verdad que cuando yo toco a veces me pongo serio, ¿no? Dice, oye, en directo, eso me lo han dicho en Alemania, en directo eres, o sea, en la vida real, mejor dicho, eres más simpático que en YouTube. Y yo, no sé, claro, eso los pintores no creo que os digan, en directo pintas mejor que en YouTube, sí, pero me hizo gracia. Entonces, claro, aquí la calidad del sonido no puede ser, pero bueno, también es la magia de que yo no tenía planeado tocar esto ahora, se me ha ocurrido, déjame que afine. Y es una obra que es como, dan ganas de tocarla muy libre y para el que le guste la pintura o la música, pues supongo que en el caso de los músicos, o aquí que es una música, te puedes imaginar qué se estaría pintando y bueno, al revés, no sé cómo sería, ¿no? Si estás pintando, que se oye, o sea, como fusionar un poco y dejar la imaginación trabajar. Creo que es una obra que sí también requiere mucho de dejar el subconsciente completamente fluir y no controlarte ni dominarte. Y entonces creo que puedes que des, porque no hay ninguna clave para tocar la música, ¿no? Pero sí que puede que des con cosas interesantes en él.
Ese es un viaje, Rafael, em, muchas gracias. Me voló y lo que decías, me platicabas en alguna vez cuando escuchas alguna pieza que conoces desde la guitarra, que no habías escuchado desde la guitarra, tiene un efecto impresionante. Sí, es un instrumento, pues eso, tiene reminiscencias también, pues muy antiguas y más antiguas incluso que del propio instrumento como lo conocemos hoy en día, con esta forma que se le terminó de dar a finales del siglo XIX. Pero trae de atrás, yo creo que se une mucho a las arpas de los griegos, al aulos, a la flauta, o sea, viene de ahí ya, es un instrumento del Mediterráneo, del Oriente Medio, de civilizaciones, pues de las primeras civilizaciones casi del planeta. Y por eso se toque lo que se toque suena el compositor, pero al mismo tiempo arrastra todas esas sonoridades oníricas, se podría decir, ¿no? Que es un instrumento muy onírico la guitarra. Y por eso me gusta tanto, a pesar de que cuando yo empecé a tocarlo no sabía que tenía esas limitaciones de repertorio. Pues la guitarra no tiene un Rembrandt o un Goya o un lo que sea, ¿no? Picasso a lo mejor sí, ¿no? Porque ya está más cercano a la época donde explotó de verdad como instrumento de concierto, pero nos faltan muchas cosas, pero al mismo tiempo tiene unas posibilidades, no posibilidades técnicas ni compositivas, son más posibilidades de fantásticas, la llamaría yo, en el término de fantasear, ¿no? Hay cosas que recomiendo mucho a la gente, que creo que todo el mundo se debería pegar una guitarra una vez en la vida, tocar un poquito y que te vibrara eso ahí, la madera que viene de los árboles y ver qué siente. Ahí creo que ya estarían, bueno, por el Cupido, el Cupido de la guitarra les mandaría una flecha que no se les saldría nunca. Ya estarían, como decimos en mi tierra, echados a perder.